¿Qué es la verdad? Pues diríamos que la verdad en griego viene de la palabra aletheia. Aletheia es aquello que está sin velo, aquello que está revelado. Y en este caso también hay una palabra equivalente en el latín que es veritas, verus, de la cual viene pues la verdad, veritas, que significa aquello que es cierto. Entonces, ¿qué es la verdad? Sino aquello que está conforme al concepto de la mente. Que si yo creo, por ejemplo, que de repente, no sé, supongamos, yo creo que mi esposa me está engañando, entonces yo voy, lo verifico, lo confirmo y digo, era verdad aquello que yo creía. Entonces corresponde a la realidad a lo que tenía en mi mente. Mientras no lo confirme en la realidad, no puedo aceptarlo como una verdad. Y eso es algo muy interesante. Aunque claramente que pueden haber conocimientos verdaderos, no necesariamente tangibles, no necesariamente materiales. Por ejemplo, la mayoría de religiones creen que Dios existe, y es una verdad innegable para ellos, aunque no puedan verlo, sentirlo, olerlo, gustarlo, ¿verdad? No pueden tocarlo, pero creen, ¿verdad? Creemos que Dios existe. Y eso es una verdad que aparece por una simple deducción también lógica y parte de la revelación que llega de parte de Dios a los seres humanos, parte del conocimiento. Entonces es una verdad innegable, aunque no tenga una correspondencia con la realidad física, ¿verdad? Y es algo que, como digo, aparece como una verdad también. Es un tema amplio de poder hablar. Es el conocimiento coherente y objetivo acerca de la realidad. Ese sería el concepto más básico de verdad. Hay varios tipos de verdad. Tenemos la verdad que llamamos absoluta, que expresa el conocimiento pleno acerca de toda la realidad. Hay gente que dice, nadie tiene conocimiento absoluto, nadie tiene verdad, de la verdad absoluta no existe, dice la gente. Yo creo que la verdad absoluta existe. La verdad absoluta existe y hay verdades pequeñas que son absolutas también. Me refiero a verdades que son innegables. Por ejemplo, es una verdad que usted me está escuchando a través de este video. No me está escuchando a través del teléfono en la pared, no me está escuchando por medio de la radio, me está escuchando a través de esta computadora o celular que tiene en la mano. Es una verdad absoluta, por tanto, que usted me está recibiendo por medio de este medio. Nadie podría negarlo, nadie podría negarlo. Es decir, que es una verdad innegable. Y cuando algo es innegable, pues es absoluto, no tiene errores. Y en este sentido, el absoluto se aplica no para referirnos al conjunto de toda la base de datos que tendríamos que adquirir. No, el absoluto aquí aparece como algo que no contiene error. La palabra absoluto se entendería como una verdad que no contiene error y que no puede ser refutada. Y por tanto es innegable. Yo creo que hay verdades absolutas. Es una verdad absoluta, por ejemplo, que usted está vivo, ¿verdad? Es una verdad absoluta que si usted está escuchando este video, está vivo. De verdad, nadie lo podría negar. Ya no podemos negarlo. Anteriormente en la filosofía se puso en duda incluso el tema de la existencia, de si realmente estamos existiendo o es una apariencia, también apenas. Pero ya hemos concebido, ¿verdad?, con hombres como con René Descartes, de que en realidad la realidad que percibimos es una verdad, es innegable, ¿verdad? La lógica, la razón misma me lo dice. Por lo cual no puedo seguir suponiendo que no hay vida terrenal en la realidad. Entonces es una verdad absoluta. Importante aprender a diferenciar. Ahora bien, hombres como George Berkeley creían de que este obispo, creo que era luterano, si no me equivoco, George Berkeley, o anglicano, suponía que solamente Dios posee la verdad absoluta, que el hombre puede adquirir parte, puede ser partícipe de algunas verdades, pero la verdad absoluta solamente corresponde a Dios. Y yo pues también me uno a su idea. Creo también que Dios es el único que podría conocer a los seres en su perfección. Ahí tendríamos que decir entonces que solo hay una verdad absoluta y que no le corresponde al hombre conocerla, porque no estamos limitados por todo lo que hemos mencionado. La verdad relativa es una verdad que siempre será incompleta, no acabada ni definitiva, y depende de un punto de vista. Por ejemplo, el hecho de que una persona mire un color gris y otro lo vea más oscuro, ¿verdad? Podría depender de muchos factores. La perspectiva desde donde están viéndolo podría depender del grado de luz donde cada uno está ubicado, podría depender también de un problema de retina, un problema de captación de color, puede ser un problema también de daltonismo. Entonces, esas verdades que van obteniendo cada uno, es una verdad particular. Cada uno adquiere esa verdad a su manera y a su modo, conforme a lo que cada uno también puede percibir.
Por ejemplo, en la matemática, si alguien se llegara a equivocar y otro hiciera un procedimiento correcto, pues hubo un problema de aprendizaje. Cada uno captó lo que creía que era verdad y era un conocimiento válido según lo que pudo percibir, pero había un problema quizá en alguno de ellos y uno cometió un error. Quizá no vio un signo, quizá no recordó una regla y eso que lo limitó hizo que lo que hiciera, ¿verdad?, fuera algo obviamente incorrecto. Pero según él captaba verdad, según él captaba la realidad. Pero hay que tener entonces en consideración y también yo creo que habría que cambiar también los conceptos definiendo que aquella verdad que es particular no es en realidad una verdad, es una opinión, es una idea subjetiva. No podríamos llamarle verdad a aquello que capta el individuo particular. Tendríamos que llamarle, ¿verdad?, idea subjetiva, tendríamos que llamarle opinión. Ahora, cuando entre varios adquieren el mismo conocimiento y lo someten a prueba por generaciones y el conocimiento perdura como un conocimiento verdadero por generaciones, ahí sí estaríamos hablando de una verdad, porque ya se sometió a varias percepciones particulares y se sometió también en el tiempo y el espacio. Entonces ahí es donde realmente se convierte en una verdad y ese es el papel del método científico. Está el conocimiento objetivo, la verdad objetiva, que es el conocimiento humano que refleja fielmente el mundo, sus leyes y propiedades. Bueno, hemos entendido muy bien lo que es una verdad absoluta en lo particular, algo que es innegable en el momento, ¿verdad? Es una verdad innegable y por tanto eso es un conocimiento objetivo. Pues eso es lo que realmente adquirimos, podemos llegar a adquirirlo y de hecho la mayoría de filósofos de la antigüedad, aunque comenzaron con escepticismo algunos, ¿verdad?, terminaron desembocando en la idea de que tendría que haber un conocimiento objetivo y habría que buscar la manera más idónea para poder encontrarlo. Pero no lo negaban, creían que sí existía este tipo de conocimiento. La verdad concreta, que depende de las condiciones de lugar y tiempo, algo parecido a la relativa. ¿Cuál es el único problema? Que en la relativa, la percepción de cada uno puede ser que ambas sean correctas o algunas sean incorrectas. Mientras que en la concreta, la verdad que tiene cada uno siempre es verdadera. Ya voy a poner un ejemplo más adelante. Es decir, que si dos personas perciben el mismo fenómeno de manera distinta, en este caso el dato no estaría correcto e incorrecto en alguno y en otro, sino que ambas serían verdades. Es decir, ambos captarían algo verdadero de ese fenómeno, ¿verdad? Y todo depende pues de su tiempo o de su lugar, donde esté ubicado. Ya voy a poner un ejemplo muy básico que se utiliza para hablar de esta idea de la verdad concreta cuando miremos el perspectivismo. Ahí lo vamos a ver. Y la verdad lógica, que cumple los criterios de verdad que he venido anticipando, o las leyes de la lógica, y tanto la lógica formal como la lógica material. Hay leyes o principios en cada una de ellas. Y pues si alguien pues razona conforme a esos principios, tendrá una verdad lógica y también es una verdad objetiva. La verdad lógica es una verdad objetiva, con la única diferencia que en este caso se aplican leyes de la lógica formal. Y la verdad científica, que es el producto del sistema racional de la ciencia y que puede incluir todas las demás verdades, ¿verdad? Es decir, en un conocimiento científico podría haber verdades relativas, podría haber verdades absolutas, podría haber verdades objetivas, concretas, lógicas, ¿verdad? Todas estas demás verdades entran dentro del producto del sistema racional del método científico que aplicamos en la verdad científica. Entonces, esta verdad científica ya no se pone en duda. Una verdad catalogada científicamente como verdad ya no se pone en duda. Pues pasa a formar parte del conocimiento humano, ¿verdad? Que se debe creer sí o sí, porque está corroborado, se han refutado las contradicciones, ¿verdad? Se han presentado principios incluso de ley que podrían llegar a definir siempre la permanencia del tipo de fenómeno que se da a lo largo del tiempo, sin importar más que las condiciones para las cuales se estudió el fenómeno. Entonces ahí se vuelve una verdad científica y por tanto innegable. ¿Hasta qué punto podemos estar entonces seguros de que los conocimientos que poseemos son verdaderos? ¿Existe un límite de conocimiento humano? Pues hemos visto que sí. Hemos visto que sí, hay límites de conocimiento humano y hay pues de parte de la filosofía 5 doctrinas, 5 postulados o 5 escuelas que intentan explicar si podemos o no estar seguros de los conocimientos, porque ante esta pregunta pues aparecieron muchos filósofos con diferentes tipos de ideas y estas ideas generaron doctrinas que se convirtieron en escuelas, se convirtieron en formas de pensamiento o simplemente doctrinas filosóficas. ¿Cuáles son estas 5 teorías?
son las siguientes. Primero, la teoría del dogmatismo. Pongo a la Iglesia Católica como un ejemplo claro, pero también ahí estaría incluida la Iglesia Evangélica, porque también la Iglesia Evangélica tiene dogmas, y si algún hermano evangélico me dice que no, entonces yo le diría, entonces usted pone en duda que Dios es Dios, usted pone en duda que Jesucristo es el Hijo de Dios, porque si usted pone en duda eso, usted está siendo antidogmático. ¿Por qué? Porque la palabra dogma a veces se malentiende. La gente cree que dogma en sentido negativo se refiere a algo impuesto por los seres humanos que tienen que creerlo forzosamente porque lo dice una institución. Y no, eso no es dogma. El dogma es una enseñanza doctrinal derivada de una verdad que se cree, ¿verdad? Es una verdad revelada en este caso, o es una verdad innegable, podría ser. Y de esta verdad proceden diferentes grados de enseñanza, diferentes, por así decirlo, artículos de la doctrina. La palabra dogma viene de doxa. Doxa significa enseñanza, es un artículo de enseñanza, es una verdad que se considera innegable. Por ejemplo, dentro de la fe cristiana, católica y evangélica, creen que Dios es Dios y nadie lo niega. Todos creen que Jesús nació de María, la Virgen, y nadie lo niega. Es decir, que la mayoría de cristianos, verdaderamente cristianos, ¿verdad? Están convencidos de eso que dice la Biblia. Creen que Dios es el creador, nadie pone en duda que Dios es el creador. Y esa creencia en Dios creador es un dogma de fe que nadie puede negar. Porque si lo niegas, está fuera ya de la doctrina, está fuera de la religión, ¿verdad? Entonces te conviertes en alguien que es el nombre que se le da a esta persona que niega un artículo de fe sin irse de la iglesia, se le llama hereje. Y aquel que niega artículos de fe yéndose de la iglesia, se le llama apóstata, porque cree que realmente ya está fuera de la fe cristiana. Pues eso ocurre a menudo en las religiones. Todas tienen dogmas, católicas, evangélicas, musulmanas, budistas, todas tienen enseñanzas y comprensiones de enseñanza que dan a sus adeptos o afiliados, a sus miembros de iglesia, que lo siguen obviamente por generaciones enseñando y que nadie lo quiere negar, se va a atrever a negarlo, porque están convencidos de ello. Pero también en la filosofía han habido posturas parecidas, ¿verdad? Como la de Baruch de Spinoza con respecto a su concepto de Dios, o René Descartes respecto al sistema de la duda metódica, o el tema también del proceso de abstracción, que son doctrinas que se quedan para la enseñanza filosófica, y hasta el día de hoy las vamos a seguir enseñando. Entonces, doxa, decimos, es una opinión, creencia, parecer, doctrina, y que se convierte obviamente en un artículo de enseñanza, algo que es de un parecer, de una idea, una opinión que se tiene por enseñanza y que se otorga a la demás gente que forma parte del grupo al cual se afilia. Hay verdades innegables para los dogmáticos, ¿verdad? La gente que es dogmática cree que hay verdades innegables, aunque no pueda corroborarlo con la ciencia, aunque no pueda corroborarlo matemáticamente o físicamente, creo que Dios existe y por tanto es una verdad innegable. Eso es ser dogmático. El conocimiento es infinito para el dogmático, ¿verdad? Por tanto, solamente Dios posee todo el conocimiento. Yo me considero un poco dogmático, ¿verdad? Algunos dogmas, obviamente, hay que revisar si realmente tienen una procedencia legítima o no, ¿verdad? Hay algunas iglesias evangélicas que hacen cosas que son parte de su enseñanza que a mí no me parece que tuvieran un origen racional, como por ejemplo esa idea de que pueden hacer aparecer oro en la mano y aparece oro en las manos cuando están orando, ¿verdad? Me parece que eso ya son excesos dentro de algunas iglesias y que podríamos someterlo a la revisión dogmática, a ver si es que la Biblia enseña algo al respecto, ¿verdad? Mientras no haya nada de enseñanza bíblica, por tanto no tendría por qué seguirse enseñando como parte de la iglesia. Sin embargo, algunas iglesias lo tienen. Y así pueden haber también dogmas dentro del cristianismo católico que pueden ser también puestos, quizás no en duda, pero por lo menos a revisar para comprenderlo mejor, que habría que revisarlo bien, estudiarlo bien. Y algunos otros que quizás, pues sí, haya dudas al respecto de si es o no es legítimo. Les pongo un ejemplo de un dogma que se mantuvo durante un tiempo en la Iglesia Católica y que se puso en duda después y ya no es dogma. Es el tema del limbo, el famoso limbo, que se creía que era el lugar donde iban los niños sin bautismo, ¿verdad? Eso se mantuvo durante un tiempo en la cultura católica como parte de la doctrina. Sin embargo, ningún concilio lo confirmó y ningún magisterio de la iglesia lo ha sostenido. Al día de hoy, si le preguntan a un obispo si creemos en el limbo, o a un católico bien formado, les dirá que no. No creemos en el limbo. Es decir, ya no es una enseñanza católica que se siga teniendo por dogma, ¿verdad? Así que pasó por el proceso de ser considerado casi dogmático y ya dejar de ser dogma. Eso puede llegar a ocurrir en algún momento.
En la filosofía también ha ocurrido que han habido doctrinas que por mucho tiempo se mantuvieron presentes y después vino alguien que superó esa doctrina y ya se terminó de creer en lo del anterior filósofo y se pasa al nuevo sistema, ¿verdad? Algunos exponentes, por tanto, del dogmatismo, René Descartes y Baruch de Spinoza. La segunda teoría, el escepticismo, viene de la palabra skeptestai en griego, que significa examinar, es decir, poner en revisión todo. El escéptico, para él nada es absoluto, ¿verdad? Para los escépticos debemos dudar de todo, ¿verdad? De hecho ponen la duda como una herramienta filosófica, hombres como René Descartes también, como Pirrón de Elis, como Filón de Larisa. Es necesaria la comprobación y la evidencia para poder darle obviamente validez. Desconfían totalmente de los sentidos, ahí incluimos a Parménides, a Platón. Los dogmas son cuestionables, por tanto, según ellos, todos los dogmas debemos ponerlos en duda, ¿verdad? Según ellos, ¿verdad? Conlleva al subjetivismo muchas de estas posturas. Algunos exponentes, pues ya mencioné algunos, Pirrón de Elis, Parménides, por ejemplo. Y es importante destacar que para los hombres como Pirrón de Elis, el escepticismo radical, dudar absolutamente de todo, es una contradicción lógica. Es decir, si yo creo que no hay verdades absolutas y creo que eso es una verdad absoluta, estoy obviamente siendo contradictorio, ¿verdad? Por eso cometo un error lógico ahí y se genera una contradicción. Por eso podemos dudar de algunas cosas para llegar a otras más verdaderas. Por tanto, hombres como Pirrón de Elis, Filón de Larisa y Pirrón de Elis llevan a pensar de que debemos buscar una alternativa para llegar a conocimiento verdadero. No podemos dudar de todo, pues siempre. Porque sería como cruzarse de brazos como niños caprichosos sin enfrentarnos al reto de encontrar la verdad. 3. El criticismo. Hombres como Immanuel Kant aparecen acá. Para ellos el conocimiento es limitado. El hombre no lo puede saber todo. Yo soy un poco crítico en ese sentido también. Nunca es definitivo el conocimiento, ¿verdad? Nunca podemos creer que ya llegamos al tope. Hay gente que dice, yo ya estudié lo suficiente. No, nunca se estudia lo suficiente. Entre más crecemos a niveles académicos, más nos damos cuenta de lo mucho que nos falta. Nos falta muchísimo para poder llegar a la perfección en la disciplina que creemos manejar. Puede ser cuestionable o criticado para corregir errores, ¿verdad? Debe haber justificación racional y examen. Es necesario someter a prueba las cosas. Y algunos exponentes, pues, Immanuel Kant. De hecho, más adelante hablaremos de sus críticas. La crítica a la razón pura y la crítica a la razón práctica. Más adelante lo miraremos. La Kritik der reinen Vernunft, por ejemplo, la veremos más adelante. El relativismo. El relativismo es una postura parecida a la que tenía Sócrates. Creía que todas las ideas son subjetivas, son opiniones, y por tanto hay que someterlas a todas a prueba. Lo real no tiene base permanente, puede ser cambiante. Lo que para ti es verdadero, para otro quizás no lo sea. Eso es lo que algunos consideran. ¿Es peligrosa la postura? Claro que sí. Puede ser peligrosa porque me puede llevar a creer que los demás están equivocados y yo soy el único que tiene la verdad. Ese es el problema. Como suele pasar muy a menudo actualmente con las ideologías, por ejemplo, de algunos grupos y colectivos. No quiero mencionar algunos todavía, lo veremos más adelante, pero hay colectivos en las redes sociales que creen que solamente ellos tienen la verdad. Y eso es algo enfermizo, es algo peligroso porque genera fanatismo. Lo absoluto es inalcanzable para ellos, nadie tiene conocimiento absoluto, y estamos de acuerdo con que el conocimiento absoluto, en el sentido de todo el conjunto, de la base de datos, de la verdad contenida en el universo, nadie puede acceder a él. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero claro que sí hay pequeñas verdades absolutas, es decir, cosas que, como dijimos, son innegables y son irrefutables, ¿verdad? Claro que existen. Por tanto, sí hay verdades pequeñas llamadas absolutas, ¿verdad? En el sentido de que son una verdad que contiene una verdad, ¿verdad? Que no puede ser refutada. No existen verdades universales según los relativistas. El conocimiento es válido según el contexto, creen ellos. Y algunos exponentes, pues, los sofistas, los grandes maestros de la charlatanería de la antigua Grecia. ¿Verdad? Más adelante miraremos un poquito a ellos y por qué se les llamaría charlatanes a muchos de ellos. Postura número 5 y la última, el perspectivismo. Cuando les mencionaba que les iba a dar un ejemplo de verdad concreta, pues dentro del perspectivismo lo encontramos. Si se fijan en esta imagen que aparece en pantalla debajo del filósofo Ortega y Gasset,
filósofo español, que es uno de los representantes de este tipo de pensamiento, perspectivismo, aparece una imagen que genera dos sombras diferentes. Si yo le preguntara a una persona qué imagen me genera la sombra de un cilindro en la pared, quizá algunos me digan cuadrada o rectangular, y otros me digan redonda, y ambos grupos de personas tendrían la razón. Es decir, son verdades ambas posturas, y por tanto ahí no están en pelea, ¿verdad? Es como cuando yo pongo un dibujo, el dibujo del número 9, ¿verdad? Puesto en el suelo, y pongo a una persona enfrente y una persona a la inversa, y le pregunto a cada uno, ¿qué número están viendo? Uno me dirá el 9, otro me dirá el 6. Y ambos tienen verdad, ambos dicen la verdad. Aunque yo haya pensado en el 9, pero dibujé un 9 con una forma que desde al revés se puede entender como un 6, evidentemente ambos me están diciendo una verdad. Y si yo diera puntos en un examen por eso, tendría que darle puntos a los dos, porque ambos tienen verdad en ese sentido. Cada sujeto o grupo tiene su propia visión de la realidad, opinan filósofos como Ortega y Gasset. Hay una verdad percibida por perspectivas parciales. Todas las perspectivas son verdaderas en este caso. No pasa como en el relativismo, que en el relativismo algunas son verdaderas y otras son falsas. La reunión de todas esas verdades conforman la verdad absoluta. Por ejemplo, la verdad absoluta de la sombra del cilindro es que genera, dependiendo de la longitud, o una sombra cuadrada o rectangular, o una figura, ¿verdad?, elíptica o redonda, dependiendo cómo esté el cilindro, si aplastado o los 360 grados bien colocados. No hay una, ¿cómo se llama?, una forma de forma de elipse, no está aplastado el cilindro, sino que genera una figura perfecta de un círculo. Entonces, en este caso, aunque dicen que la figura perfecta del círculo no existe, bueno, existe en la mente, por lo menos, y esa es la idea que está generando este dibujo de computadora. Pero esa es la idea, que corresponde perfectamente a ambas figuras, ¿verdad?, con el cilindro, y por tanto, ¿verdad?, son verdad absoluta. Exponente José Ortega y Gasset. Un elemento importante que hay que considerar para hablar de verdad es manejar los criterios. Los criterios son aquellas reglas que nos permiten diferenciar entre la verdad y la falsedad de un argumento. Aquí les presento dos tipos de criterios. Mejor dicho, prácticamente está en el mismo lugar. Voy a ampliar aquí con la lupa para mostrarles un poquito esta parte. Ampliar un poquito más. Vean, en este lado hay una serie de tablitas, ¿verdad? Esas tablitas son llamadas tablas de verdad. Las tablas de verdad son algunas, ¿cómo se llama?, tablas que sirven para evaluar cuando un argumento es verdadero o es falso. Y en cada una de ellas hay un signo, ¿verdad?, que se llama conector lógico, que puede unir dos proposiciones o dos juicios. Por ejemplo, en la tabla de conjunción podemos ver que está la proposición P, que puede ser verdadera o falsa, la proposición Q, que puede ser verdadera o falsa, y de estas dos proposiciones pues obtenemos cuatro posibles combinaciones, donde ambas son verdaderas, o una es verdadera, la otra falsa, o una falsa, la otra verdadera, o ambas son falsas. Y después aparece la tabla con el símbolo de conjunción, que se leería I, cuando estoy uniendo P y Q, ¿verdad? Se leería P y Q. Esta parte está escrita con ese símbolo, se lee P y Q. Aquí se lee P o Q, ¿verdad? Aquí se lee P, entonces Q. En la bicondicional se lee si P, entonces Q. Si Q, entonces P, ¿verdad? Y en la negación aquí hay una negación conjunta que diríamos no se puede que P y Q. Y aquí se leería como no se puede que P o Q, ¿verdad? Cada símbolo tiene su propia forma de lectura. Y lo que me dice es que cuando P y Q en la conjunción, volvamos a la tabla de conjunción con la mirada, cuando vemos en P y Q, solamente va a ser verdadera la conclusión de dos oraciones verdaderas, ¿verdad? Si son verdaderas, va a ser verdadero. Para todos los demás casos que estén uniendo dos juicios con la palabra y, ¿verdad? Si yo digo, por ejemplo, Juan come y María come, en ambos casos, ¿verdad? Pueden ser verdaderas ambas. Si ambas son verdaderas, entonces la unión de ambas también es verdadera. Si alguna de las dos fuera falsa, entonces yo pregunto, ¿comieron los dos? ¿Verdad? Entonces me va a resultar que en algunas es falsa, que alguno comió, el otro no comió, o no comieron los dos, ¿verdad? Esa es la manera como se trabaja con el lenguaje natural, el lenguaje cotidiano, y lo podemos convertir al lenguaje formal para poder hacer este tipo de deducciones mediante tablas de verdad y corroborar si algo que se dice es verdadero o es falso. De estas tablas nacen todas estas reglas.
llamadas las reglas o leyes de inferencia o de equivalencia, porque si se fijan aquellos símbolos que parecieron igual, ¿verdad? A la par de algunas de ellas, ¿verdad? Que me están dando una equivalencia más o menos verdadera, o mejor dicho, más o menos contingente, que puede ser cierta, puede que no sea cierta, pero en la mayoría de los casos, en este caso, por ejemplo, las leyes que estamos viendo en pantalla, en la mayoría de los casos donde existe un igual, siempre va a ser verdadero. Es decir, que lo que estamos diciendo es una ley innegable por los sentidos, innegable por la razón. Es una ley matemática, por tanto. ¿Y para qué me ayuda esto? Pues me ayuda para poder definir cuándo una argumentación es correcta y cuándo es incorrecta. Si alguien se vuelve experto en lógica formal y agarra un discurso, por ejemplo, de un político, un discurso, por ejemplo, de cualquier persona, y lo convierte al lenguaje formal, podría jugar con la ley de inferencia para saber dónde exactamente está mintiendo la persona. Lo podría perfectamente confirmar usando las leyes de inferencia, ¿verdad? Esa es la manera como se utilizan esos detalles tan importantes también como criterio de verdad. Pero hay muchos más criterios. Todo criterio de verdad, para que sea realmente válido, necesita de sentido común, de evidencia, de conciencia, de una autoridad que defina, por ejemplo, la comunidad científica, ¿verdad? O en el caso de las iglesias, pues un magisterio eclesial que define esas verdades, y la lógica, ¿verdad? Que es importante también para poder definir lo que es verdadero o no. Por lo menos estos 5 elementos son importantes tenerlos bien claros para encontrar la validez de un argumento. Nos vemos hasta la próxima clase.